¿Qué tal? Saludos, buenas noches. Comenzamos como siempre a esta hora después de repasar la actualidad valenciana, ahora con un invitado especial. Como les decíamos, el pasado domingo anunciaba a los medios de comunicación que va a dejar de ser miembro del Consejo de Europa, una decisión que toma por mutuo propio, lo hará el próximo mes de junio, y aseguró que lo hace por el hartazgo, la presión y también por miedo y por no perjudicar al Partido Popular. Esta noche está con nosotros el senador valenciano Pedro Agramunt. Pedro, buenas noches. Hola, buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. Encantado. Un día complicado para el Partido Popular, ¿eh? La verdad es que últimamente casi todos los días son complicados, o sea que tenemos, tendremos que irnos acostumbrando a estas complicaciones, pero bueno, yo creo que lo importante es sacar los temas adelante, lo importante es España, y yo creo que en ese sentido hay una buena noticia, buenísima hoy, que es la aprobación ayer de los presupuestos en el Congreso de los Diputados, que aprobaremos a final de mes, dentro de 3 semanas, en el Senado. Ahí yo creo que no va a haber a correr ningún peligro, porque tenemos mayoría, y por tanto eso es lo importante, es decir, es la subida de sueldos a los funcionarios, la subida de las pensiones, la subida de las inversiones en España, en la Comunidad Valenciana, que son muy importantes. Bueno, lo otro son cuestiones que yo creo que son azares de la política. Al final, bueno, pues la semana pasada estábamos con la financiación del PSOE y de Compromís, del Bloc, aquí en la Comunidad Valenciana. Bueno, apareció hasta aquella historia, yo creo, filtrada desde el propio PSOE, de que el PSOE anterior, en la época de Lerma y de Puig, como jefe de gabinete, pues se quedaban parte de las cuentas de los intereses de las diputaciones. Bueno, estamos, pues bueno, son cuestiones que habrá que ver si son verdad o no son verdad, o cómo acaba todo esto. Bueno, pues mucho que preguntarle esta noche. Bienvenido. Nos arropamos esta noche sin con ningún problema. El periodista, es delegado de este diario Comunitat Valenciana, Álvaro Razu. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buena noche. Vorágine periodística, sin duda. Decía bien Pedro, cada día es que pasa algo, ¿no? Y la actualidad es que uno no puede hacer una previsión. Haces una previsión informativa tú esta mañana y seguro que te la desmontan enseguida. Totalmente, ¿no? Se cambia el minuto. Bueno, pues mucho que preguntarle a Pedro, pero si les parece vamos a comenzar con la noticia destacada. Decía Pedro una cosa que yo sí que quería matizar. Hablaba del azar. Yo no tengo tan claro que sea el azar. No. Yo creo que es un poco una política que ha traído, de esos polvos ha traído estos lodos, ¿no? Ya. Bueno, pues no me refería a azar en el sentido de suerte, me refería a azares, cosas que van sucediendo. Bueno, pues comenzamos. Mucho que preguntarle a nuestro invitado. Caso Gürtel, saltaba la noticia, condena al Partido Popular por lucrarse con la trama Gürtel. 51 años de cárcel para su cabecilla. El extesorero del PP, Luis Bárcenas, ha sido condenado a 33 años y 4 meses de prisión en el juicio de la primera época de Gürtel por las mordidas que obtuvo a través de la trama y con las que llegó a acumular, junto al dinero que supuestamente sustrajo de la caja B del partido, casi 50 millones de euros en Suiza. También deberá pagar una multa de 44 millones por blanqueo. Su mujer, Rosalía Iglesias, ha sido condenada a 15 años. Las elevadas penas de ambos implican que deberán ingresar en la cárcel. La sentencia, por 2 votos contra 1, condena al Partido Popular como persona jurídica a pagar más de 245.000 euros por lucrarse de la trama Gürtel a través de sus exalcaldes en Majadahonda y Pozuelo, y a la exministra Ana Mato al pago de casi 28.000 euros por beneficiarse de los regalos que su exmarido, Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo, condenado a 14 años, obtuvo de la red corrupta. La condena más alta ha sido para el cabecilla de la trama, Francisco Correa, 51 años de prisión. A su exmujer, Carmen Rodríguez, la han condenado a 14 años. Al exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, a 38 años, y Alberto López Viejo, exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, a 31 años. Pablo Crespo ha sido condenado a 37 años y medio de prisión y José Luis Peñas, denunciante de la trama, a más de 4 años. Álvaro Pérez el Bigotes ha sido absuelto. Pulsamos la primera valoración, senador Pedro Agramunt, sobre la sentencia. Estaba impresionado, aunque ya lo había leído, pero estaba impresionado escuchándolo, ¿no? Bueno, yo creo que la primera reacción, lógicamente, es, como siempre hemos hecho en el Partido Popular, respetar las decisiones de la justicia, nos gusten o no. Yo creo que en este caso, y específicamente la condena al Partido Popular, no nos gusta,
A mí, desde luego, no me gusta, pero en todo caso, respeto absoluto a las decisiones judiciales y en todo caso yo creo que el partido va a recurrir en lo que le corresponde, en la parte de la condena a pagar una multa de 200 y pico mil euros por unos hechos acaecidos en 2 pueblos de la Comunidad de Madrid, en 2 ciudades o en 2 ciudades de la Comunidad de Madrid, bueno, que en España hay 8.000 ciudades, claro, el partido es imposible que sepa cómo se desarrolla la actividad electoral, incluso en cada uno de los 8.000, ¿no? Entonces, yo veo muy difícil poder llegar a establecer una conexión entre lo que hizo el alcalde o la junta local de un partido y el propio Partido Popular como un todo. Lo veo complicado, pero en todo caso, ya digo, podemos discrepar, pues no estar de acuerdo, pero en todo caso yo acato y respeto, la decisión. por supuesto, no como otros que normalmente, pues si no les conviene, pues no lo hacen. El Partido Popular siempre hemos acatado la sentencia y lo seguiremos haciendo. Utilizaremos las vías que haya que utilizar de recursos y ya veremos. Hay que decir que tampoco esto tiene ninguna relevancia quizás, pero en todo caso la sentencia no ha sido unánime. Es decir, de los 3 magistrados ha habido uno que estaba en desacuerdo. En desacuerdo. Álvaro Razu, primera valoración sobre la sentencia que hemos conocido hoy sobre caso Gürtel. Se condena al Partido Popular por lucrarse. Estaba mirando el móvil porque como decía, que en cualquier momento yo digo, a ver si ha habido algún tipo de cambio. No, en esto no ha habido cambio. Bueno, yo creo que una sentencia muy dura, muy contundente. Yo no lo despejaría como se pretende desde el punto de vista del Partido Popular, diciendo, bueno, hay 2 casos, una multa, 2 municipios de Madrid, Pozuelo y Majadahonda, creo que son. Yo lo centraría en que uno de los condenados más importantes ha sido durante muchísimos años el responsable de las finanzas del Partido Popular. Yo creo que es el tema más importante. Y luego, a partir de ahí, claro, una trama de empresarios que, por la sentencia, corruptos, que se apoyaron en el Partido Popular y en algunos dirigentes, como en el caso de Bárcenas, ¿no? Yo creo que es el tema importante. Me parece bien que el Partido Popular, lógicamente, recurra, pero creo que hay que analizarlo, sobre todo porque yo creo que lo que estamos haciendo es desprestigiar la política. Este cúmulo de sentencias, de fallos, de investigaciones que afectan a diferentes partidos produce un hartazgo social. Hartazgo social e incluso desafección también. Aquí estamos de acuerdo, señora Agramunt, senador, eso, con lo que está ocurriendo. Sin ninguna duda, yo creo que eso no podemos negarlo, tanto al Partido Popular como a otros partidos. Es decir, esto no es... no hay color político aquí en esta desafección. Lamentablemente, tampoco creo que sea algo específico de España, pero en todo caso, lo que es cierto es que, para que en este caso ha habido una condena al Partido Popular y eso es lo que a mí personalmente pues yo rechazo, ¿no? Aunque ya digo que lo acate y lo acepte. Pero estamos hablando de personas individuales que han cometido hechos ilícitos, que cuando las sentencias sean firmes, pues evidentemente pues condenados están, y bien está si la justicia sí lo entiende, no tengo nada que decir. A mí lo que me preocupa en este caso, aunque yo comprendo que Álvaro Razu pues ponga el acento en el tesorero, etcétera, pero personalmente son conductas individuales, que bueno, pues en todas partes puede haber siempre una manzana podrida, ¿no? Pero yo de lo que hablo es del partido. Yo creo que el partido, desde luego en Majadahonda y Pozuelo, pues no creo que estuviera muy conocedor de lo que estaba pasando. Esto es a lo que yo me refería. Está claro. Ponemos el foco de atención en su persona, en el senador Pedro Agramunt. Estuvo acaparando la actualidad de las últimas semanas y toma esta decisión a petición propia. Decía yo esas palabras: hartazgo, presión y también por miedo, señor Agramunt. Sí, bueno, vamos a ver. Yo lo que dije es que estas cosas se malinterpretan. No, pero que a veces pues hay... Claro, si tú quitas la segunda parte de la frase, pues la frase queda desnuda y no se entiende igual. O sea, yo hartazgo sí que lo dije, la presión por todas partes y bueno, la verdad es que llega un momento, yo ya, pues ya no soy un jovencito, no tengo 40 años y bueno, pues sinceramente no me apetece, pues todo esto. Entonces hay una presión y estoy harto de la presión, es verdad. También es verdad que no quiero perjudicar en ningún momento, que el partido se pudiera haber perjudicado en algún momento como consecuencia de todo esto, y eso también, yo creo que si yo me aparto de la Asamblea Parlamentaria del Consejo, pues esto, bueno, pues quizás el foco se reduzca un poco, ¿no?
ojalá desapareciera. Pero no, lo del miedo, que claro, es lo que ha llamado más la atención, Sí. no era miedo. Lo que yo hablaba era que yo tenía miedo por mí, ¿Vale? Por la presión que... pero miedo a la salud. ¿Vale? Me refería a eso. Queda claro. Que uno ya pues ha tenido sus cosas, y bueno, pues yo creo que bueno, pues hay un riesgo superior si tienes un poco de disgusto cada día, ¿no? Si no, claro. Aunque yo ya llevo algunos años y es verdad que, bueno, pues que yo lo de las eso que decíamos que era desayunarse con sapos, Sí. yo ya me ha pasado ya varias veces lo de desayunar sapos, ¿no? Y bueno, pero no me apetece nada continuar desayunando. Recordamos periodísticamente, Álvaro Razu, qué pasa con Pedro Agramut, investigaciones, llega una sanción que, por cierto, usted acata, ¿no? También, de esta manera como... Naturalmente. Bueno, no, perdón, no. A ver, aclaremos. No la acato. No acata la sanción que le pone el Consejo de Europa. Es un despropósito, Sí. es una ilegalidad, Vale, es una barbaridad y por supuesto no la acato. No es una decisión judicial. vale. Si lo fuera, tendría... Sería otra historia, como decía, con Claro. el caso Gürtel. Yo si fuera una sentencia judicial, una decisión judicial, la acataría, pero no es el caso. Vale. Esto es una decisión de 3 personas que no son jueces y que la decisión lo tomó una comisión de la Asamblea el otro día por 6 votos a 4. De un total de 40 personas, de 40 miembros de la Asamblea, de esa comisión votaron 6 a favor de la sanción y 4 en contra, de una Asamblea de 324 miembros. Bueno, pues no... ¿Qué decir? Bueno, yo creo que con eso está todo dicho, no hace falta que diga más. Los números están ahí. Álvaro Razu, todo por posibles sospechas de corrupción en su papel de observador electoral. Vamos a ver, yo creo que como está sucediendo tantos casos, Claro. al final lo reducimos absolutamente todo. Entonces, Y lo ponemos todo en el mismo saco. en el mismo saco, bajo la pátina de corrupción, todo. No, bueno, estamos ante un caso que es bastante singular. El Consejo de Europa es un organismo muy importante. El señor Agramont ha sido presidente del Consejo de Europa. Estamos hablando de que españoles que hayan tenido una representación tan importante en un organismo internacional hay muy pocos. Lo que pasa es que yo creo que no se ha considerado nunca, no le hemos dado ninguna importancia, por lo menos en España, valor al Consejo de Europa. En otros países... Ese gran desconocido también hay que gran decirlo. desconocido, pero además tiene... El Consejo de Europa. Bueno, hoy. Tiene una importancia evidente, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que recordamos en la primera etapa de la democracia que no fue presidente del Consejo de Europa, pero uno de los políticos más importantes, ¿no? Martín Oreja fue secretario general del Martín Consejo de Oreja, Europa. que fue uno de los... Es la parte funcionarial, digamos. Vale. Pero bueno, y a esa representación era como si fuera ya el primer ministro Sí, español bueno, en Europa, ¿no? Bueno, Tiene el protocolo es el de presidente de gobierno. sí, sí. Vale. Donde yo iba, sí. al señor Agramont se le acusa de corrupción, de forma genérica, ¿no? Es verdad que hay unos informes y que dice, no hay pruebas, pero bueno, hay indicios, no hay pruebas. Claro, eso bajo un concepto, ya no hablo jurídico, sino social, claro, uno no puede entenderlo. Es como si a uno en la calle le dicen, tú has hecho esto, ¿quién me lo ha dicho? Pues no sé quién, ¿y dónde están las pruebas? Ah, no lo sé. Vamos a ver, esto es absurdo. Esto es absolutamente absurdo. ¿Qué pasa? Que finalmente no se comprueba nada y sí que se dice que ha incumplido el código de conducta. Bueno, la verdad es que estamos ante un consejo que está perdiendo su razón de ser desde el punto de vista de lo que es internacional, ¿no? En estos momentos hay un presidente que es italiano, socialista, ¿no? Que ya no es diputado, ¿no? Ya no es Después de las diputado. elecciones y sigue ahí y dice, bueno, esto no se entiende. Se le ha alargado la cosa unos meses porque les Claro, convenía. no se llega a entender. Bueno, pues claro, yo creo que la sanción no es al señor Agramont, es a otros diputados españoles y europeos, de 3 asociaciones o entidades, una de ellas creo que a usted no la acusaba, había otras 2 que sí, ¿no? 2 más que nada. Una que era rusa, que luego hemos sacado en prensa, que bueno, son de 2 personajes Son bastante dos singulares. peculiares personajes rusos. Y luego hay otra asociación que sí que, según usted, está vinculada al magnate americano-húngaro Soros. George Soros, ¿no? Open Society Foundation de George Soros. Y usted denuncia que hay una especie de conspiración Vamos a esto porque documentada. también ha sido Bueno, no lo publicado. denuncio, Vamos por lo pruebo. Prueba. Usted dice que las acusaciones contra usted son falsas y Todas. que no están basadas en pruebas. Todas. Partamos de esta base. Y espero que lo diga alguien más en el futuro. Es decir, ahí hay un informe que es una especie de transcripción ¿Vale? de todo lo que una serie de personas que iban contra mí han declarado ante 3 personas
que son los que se nombraron esa especie de comisión de investigación, que ninguno de ellos es juez. Es decir, la gente se ha hablado de jueces, no son jueces, son 3 expertos. Uno de ellos fue juez en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero no es juez de profesión. Son 3 expertos, no lo sé, profesores, y bueno, pues que recogieron. Y entonces lo que han publicado es, digamos que las actas literales prácticamente de todo lo que los que fueron ahí contaron, que eran reuniones in camera, que eso significa reuniones cerradas, reuniones no públicas, donde todo lo que ahí se dice será publicado luego en la resolución que tomen final, pero no una transcripción prácticamente literal. Entonces, lo que se ha transcrito, lo que sea por parte de la Secretaría General del Consejo, que es un polaco que la verdad es que, bueno, pues que es el gran problema hoy del Consejo de Europa, se lo va a hundir, pues este personaje envía la transcripción de todas las conversaciones que ahí se producen a todos los medios de comunicación, a todos los gobiernos, a todos los parlamentos, sin que haya pasado una sola verificación de ninguna clase. Ya. Eso es increíble. Es decir, que en la Casa de la Democracia se haga esa barbaridad, que no se atreve a hacerlo, vamos, ni Castro hasta hace poco, ni el señor Maduro, ni el ¿Y por qué Tim Jones. pasa esto, señora Gramunt? Usted dice que es víctima de una campaña de los grupos de presión. Sí. ¿De qué hablamos? Pues mire, hablamos de algo muy serio. Es decir, ¿quién manda en el Consejo de Europa hoy? Pues hoy en el Consejo de Europa en general no mandan los parlamentarios, que es lo que tenían que hacerlos, ni mandan los gobiernos a través de sus embajadores, que es lo que se llama el Consejo de Ministros. En realidad son los ministros de Asuntos Exteriores de los países, pero bueno, están delegados en los embajadores. Mandan los grupos de presión, mandan los lobbies. Es decir, si tú, que es mi caso, no eres demasiado enemigo de países a los que alguien ha decidido que hay que atacar, entonces eres culpable de algo. Claro, una vez nos sacaron, después de una serie de conseguir imponer nuestro criterio, bueno, pues que todos votamos en un sentido algunas cosas hace ya muchos años. Sí. En el año 13 o el año 12, bueno. Resulta que somos malos y entonces alguien hizo un informe, ese mismo alguien que me acusa a mí, hizo ese año un informe acusando a 60 parlamentarios de todos los países de ser muy malos, de ser corruptos, porque habían votado en contra de los intereses de este lobby. Ese mismo año ese lobby recibía cantidades de aproximadamente 300 o 400.000 euros anuales para hacer lo que estaba haciendo, para ingerirse, para interferir, para influir en el Consejo Europeo y en la Asamblea. Hicieron un informe sobre Azerbaiyán, ¿sí? ¿no? ¿Perdón? Sobre Azerbaiyán. Bueno, no, es que lo que ocurre es que al final, después de esa transcripción de barbaridades, incluyendo la de los 2 ciudadanos rusos, estas que son, bueno, hay que verlo, es absolutamente impresionante. Después de todo eso, al final, la conclusión es que yo lo que he hecho mal es que parece ser que dicen, es falso, que yo filtré al gobierno de Azerbaiyán a través del presidente de su delegación, que también ha sido castigado, un informe que yo estaba realizando. Por lo tanto, era un borrador mío, hecho por mí. Lo que pasa es que no era el borrador que quería la Secretaría del Consejo. Y entonces ellos se enfadaron porque yo quería poner lo que yo quería poner. Y eso dicen que yo lo filtré porque, bueno, pues dice que cuando yo envié las correcciones a lo que ellos me decían, el inglés era demasiado bueno para que fuera hecho directamente por mí. Entonces yo solo tuve que consultar con alguien. Bueno, hay otro diputado que está también sancionado por lo mismo, ¿vale? O algo muy similar, porque la traducción es demasiado buena. Bueno, pues esto es absolutamente ridículo. Claro, y es que ese es el final. Me pongo en la situación del ciudadano que nos está viendo, Álvaro, y esto suena... Es difícil entender. Sí. Es difícil entender, presión, claro. Comunicación, claro, posible corrupción... Se hace un informe que lo votan el resto de representantes del Consejo de Europa, que se aprueba. Luego hay otro informe que lo hace otra parte de representantes del Consejo de Europa que no lo aprueban. Y los que han perdido la votación son los que atacan a aquellos que habían elaborado el informe ganador. Claro, esto en una institución tan seria como el Consejo de Europa resulta sorprendente. Ahora el señor Gramunt hacía alusión a un diputado que también ha sido sancionado no para no asistir a la Asamblea, no para no votar, como es en el caso del señor Gramunt, que mantiene sus derechos políticos. Otra cosa es que no mantiene sus derechos de representación, ¿no? Pues el señor Shukla, que es del PDeCAT, lo sancionan por una traducción, por haber colaborado en una traducción. Bueno, vamos a ver, esto es de locos. Eso sí, hay una diferencia. El PDeCAT
y la prensa catalana apoya al señor Xuclà, absolutamente. En su caso, no tengo tan claro que su partido le haya dado muchas muestras de apoyo. ¿Se ha sentido apoyado por su partido? Sí, el partido en Madrid, el partido del Partido Popular de España y en el Senado y el grupo, etcétera, no tiene ningún problema. Pero sí que reconocía que había tenido esa presión mediática también de su partido a decir, doy un paso. De los medios, especialmente, ha habido de todo, porque claro, según qué medio, claro, ha habido, especialmente, bueno, todo esto es un movimiento que es, y claro, aquí pues se traslada igual, es un movimiento radical, sobre todo de la izquierda radical. Yo creo que hay que recordar un detalle. Las instituciones europeas hoy, Parlamento Europeo, la Comisión, etcétera, está dirigida hoy por gentes del Partido Popular Europeo. Vale. No es el caso del Consejo de Europa, donde hay una rotación en el poder, en la presidencia de las comisiones, de la Asamblea, etcétera, y ahí hay casi que digamos que una especie de reparto y hay una igualdad de oportunidades. Y la izquierda, que en este sentido son siempre muy listos, han intentado controlar aquello con el apoyo de estos lobbies que curiosamente pertenecen, todos están financiados, que es lo que yo acuso. Y yo voy a seguir con ello, aunque yo me vaya de la Asamblea, voy a seguir con esa historia. Yo acuso a Open Society Foundation, que es una organización americana con sede en Nueva York, bueno, con sede creo que está en Delaware, que es un paraíso fiscal americano, pero bueno, en todo caso, una organización americana que preside, que es propiedad de un señor que se llama George Soros, que es de origen húngaro, pero que es americano desde hace ya muchísimos años, ciudadano americano, y que es el hombre más rico del mundo, o el segundo o el tercero. Estas cosas yo no lo sé, pero en fin, si no es el primero, será el segundo más rico del mundo. Y que es un auténtico especulador. ¿Vale? O sea, él es un especulador básicamente en bolsa, pero en todos los sectores, compra, vende, inmobiliario, en todas partes, gana barbaridades de dinero en todo el mundo, y resulta que es el gran filántropo de la izquierda, y la izquierda lo apoya. ¿Vale? Porque él apoya a las organizaciones de izquierda. Y usted mantiene que financia organizaciones también. que organizan líos. Porque todo lo que sea, lo que le interesa es desestabilizar. Países de América Central, América del Sur ya lo hizo, se introdujo luego en las repúblicas de la antigua Unión Soviética. Y en España usted dice que está financiando a organizaciones vinculadas al independentismo catalán. Sí, con toda claridad, además lo he demostrado. Es decir, yo en los papeles en el informe que yo he presentado, que son más de 50 folios, pero vamos, se adjunta son 50 folios, son 10 folios y 40 folios de pruebas, donde yo demuestro, con documentos de la tesorería del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que es el Ministerio de Hacienda americano, demuestro las cantidades de dinero que para ingerir y para interferir en el caso del Consejo de Europa por parte de esta organización, la European Stability, ha recibido, estamos hablando de centenares de miles de euros, y también demuestro, Puede mover un poquito puede verse el Senado un poquito de agua si concretamente, quiere. Sí. Estos dos ciudadanos rusos de los que he hablado pertenecen a un par de organizaciones que se llaman, pues ahora Civil Solidarity Platform y la otra es Freedom Files, que la han hecho ellos, y estas dos organizaciones han recibido financiación del señor Soros, de la organización del señor Soros, y estos señores han estado presentes en el referéndum de Barcelona el día 1 de octubre y han hecho declaraciones públicas pues defendiendo al independentismo y atacando al gobierno de España. Y al final, si estos señores hacen eso, se meten con el gobierno de España, defienden al señor Puigdemont y encima reciben del señor Soros parte de su financiación, eso. Pues unas declaraciones importantes las que está haciendo esta noche el senador Pedro Agramunt. Se ha presentado. Usted decía que se sentía apoyado por su partido tras este capítulo, tras esta sanción que recibe desde el Consejo de Europa, pero sí que es cierto que realiza una entrevista en un medio de comunicación. ¿Se arrepiente de las declaraciones quizás en ese momento desafortunadas? Aquello. Sí. Calle. Pasamos página. Bueno, mire, evidentemente fue un error, ya lo dije, me disculpé en todas las televisiones, en todos los medios en los que me preguntó. Bueno, piensa usted que era el día siguiente de aparecer el informe, que lo enviaron por la tarde-noche, a las 8 de la tarde lo recibí, y esto era a las 8 de la mañana. ¿Usted ni siquiera había leído? No lo había leído.
todavía no había tiempo. Y cuando me dijo eso, yo me sorprendí muchísimo porque no tenía ni idea. Y entonces, claro, pues reaccioné pues como valenciano y socarrón, pues dije, pues ¿qué me está usted diciendo? Claro. Y eso fue un poco. Yo ya me pedí disculpas y yo creo que eso es la anécdota sobre lo que... Totalmente, pero bueno, quería también comentarlo, sí. Álvaro Errazu. Me gustaría saber la repercusión que ha tenido ese informe a nivel internacional. ¿Usted ha tenido algún tipo de desmentido o algún tipo de interés por algún país, por medios de comunicación europeos? Sí, vamos, yo he hecho ya alguna entrevista en medios de televisiones no españolas, televisiones internacionales, pero también en otros medios de comunicación, y el dossier se está repartiendo por todas partes, es decir, y concretamente a los señores a los que yo acuso, con nombres y apellidos y con documentación, pues están contestando en Twitter y cosas así, están diciendo cosas. Por ejemplo, el director o presidente de la European Stability, que es el mayor acusador que tengo, es el que hizo el informe hace ya 6 o 7 años y que ha recibido centenares de miles de euros o de dólares por parte de la Open Society. Lo único que ha hecho, lo he visto yo en su Twitter, es decir, que no han sido, 400.000 euros al año, sino que han sido 200.000. Es decir, ha reconocido, pero rebajando la cantidad. Y hay otro, que es el de la International Diplomat, que es una organización también americana, que recibe unos 400 o 500.000 dólares de financiación por parte de la Open Society de Soros todos los años. Este hombre se llama Nicholas White, me mandó un email que yo le contesté, lo voy a mandar otro, que seguramente le contestaré un día de estos, donde me dice que me retracte de haber dicho que él había recibido dinero para criticarme a mí. Yo nunca dije eso. Sin embargo, me reconoce en el propio primer mail que él está trabajando para la Generalitat de Cataluña en favor del independentismo y de la internacionalización del conflicto, lo reconoce, no me niega en ningún momento que reciba dinero, no puede negarlo, pues yo tengo la documentación, de que reciba dinero de la fundación del señor Soros, y no me niega que haya hecho, críticas fortísimas al gobierno de España. Yo en la documentación que lleva mi dossier llevo un tuit hecho por él o en Facebook, no sé, en un medio de estos... En redes sociales, sí. Una red social, con una foto del presidente del gobierno español, donde pone: Mariano Rajoy ha organizado un golpe de Estado en Cataluña. Eso es gravísimo. Y eso lo dice un señor que está recibiendo el dinero del señor Soros para apoyar el independentismo en Cataluña, y además recibió el encargo, su organización, por parte de la Generalitat de Cataluña en tiempos del presidente Mas, por un importe de, no sé, 700.000 euros anuales, para hacer esta labor y para hacer todo esto. Medios de comunicación españoles, según usted, también reciben financiación por parte de Soros. ¿Quién? Medios de comunicación españoles. Sí. También. Bueno, pues ahí está... tengo las pruebas también. Informe, las pruebas se va a investigar para demostrar, según el senador, que pues es todo víctima de una campaña de los grupos de presión, de los lobbies. Sí, víctima. Bueno, yo creo que son riesgos que uno tiene que asumir cuando está en política, además en política internacional, y uno no va de vacaciones, no va de visita turística, sino que se lo toma en serio. Pues uno, cuando empieza a ver cosas que no cuadran, que no le gustan, pues empieza a preguntarse qué está pasando, y es lo que me pasó a mí. Claro, yo ya con todas esas dudas en la cabeza fui elegido presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa durante 2 años, y claro, pues vi muchas cosas que no me gustaron. A mí estas organizaciones me mandaban cartas que podrían ser perfectamente interpretadas como amenazas, en el sentido de decir: usted tiene que actuar de esta manera porque si no usted va a destrozar el prestigio de esta organización. ¿Quiénes serán ellos para decidir esas cosas, ¿no? Tendrá que ser la Asamblea la que lo decida. Situaciones muy raras. Yo quería que esas organizaciones pues pasen un filtro, como es normal, debería de ser normal, en el sentido de ser inscritos como lobbies, de que explícitamente digan quiénes son sus directivos, su consejo de dirección, y que también comuniquen cuáles son sus fuentes de financiación. Esto en el Consejo de Europa no se sabe, no se hace. Y cuando descubrimos esas barbaridades de cantidades de dinero que están recibiendo esta organización y otras para inmiscuirse, para ingerir, para en definitiva condicionar
las decisiones de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, para mí es escandaloso. Escandaloso, si esto es todo cierto. Álvaro Errázuriz, veremos qué ocurre. Por cierto, senador, Unidos Podemos ha dicho que está buscando mecanismos para que el Senado pueda utilizar fórmulas para que abandone su escaño en la Cámara Alta. ¿Cómo valora esto? No lo valoro. Para nada. A mí lo que digan estas... En fin, prefiero no hacerles ni caso. No se lo plantea dejar el escaño. En absoluto. El mejor desprecio es no hacer aprecio. A estos señores ni caso. Álvaro Errázuriz, valoración. He dicho señores, me he portado muy bien. Vamos a ver, es normal, siguiendo el hilo del señor Agramunt, es normal que la izquierda, más a la izquierda, pues haga ese planteamiento, porque él está acusando a sectores de la izquierda europea de ser los instigadores en contra de él. Pues entonces el comportamiento de Podemos pues es lógico, ¿no? Yo de todas maneras insisto en que en base a indicios creo que no se puede acusar a alguien, ¿no? Yo creo que hay que cuestionar cualquier tipo de acusación, pero en base a indicios parece de poco peso a la hora de hacer una valoración, ¿no? Yo creo que nadie de todos estos se han leído ni un informe ni el mío. Y entonces, no, claro, hablan de oídas. Bueno, pues bien, pues, debe ser muy divertido, pero no se puede. Pero es un informe de 200 y pico páginas que a usted no sé si le afectaban 10 o menos, o no, quizá menos, ¿no? Bueno, está en inglés, a lo mejor no tenemos mucho hábito con el inglés, es cierto, pero claro, uno tiene que pedir la dimisión de una persona por haber cometido algún tipo de delito o algún tipo de acción irregular. En español. O algún tipo de acción irregular, ¿no? Entonces, bueno, yo puedo pedir la dimisión de cualquiera, pero hay que argumentar el motivo del por qué, ¿no? Bueno. Es que es toda la misma. Es decir, estas organizaciones trabajan allí muy en connivencia o, en fin, con las organizaciones radicales de izquierdas. Intentan imponer su agenda. Es decir, esto es... Si no ganas las elecciones en las urnas, pues intentas imponer tu agenda en la calle, desestabilizando. Vamos a ver, porque claro, curiosamente todas estas organizaciones aparecen en estos últimos años. En el 2013 en concreto, esas organizaciones empiezan a recibir dinero de la organización de Soros, que es cuando empieza a gestarse, por ejemplo, el problema en Cataluña. Yo tengo claro, o sea, yo he hecho un informe de 50 páginas donde todo lo que digo lo pruebo con documentos anexos al informe. Vale. Sé muchas más cosas, pero no he querido decir ni una sola palabra, ni una sola frase que yo no pueda probar, que yo no lo haya dejado probado en documentos oficiales, en documentos reales. Entonces, no he querido ir más allá, porque podría, pero he pensado que tenía que contestar justo al contrario de lo que han hecho ellos, que es transcribir lo que, por ejemplo, una señora de los dos rusos, hay una señora ciudadana rusa que trabaja para estas organizaciones financiadas por esta organización americana, es que todo esto es muy complicado, que tiene fotos en Twitter con metralletas y con pistolas, y es una defensora de los derechos humanos. Eso dice ella, ¿no? Bueno, y va allí, yo no sé ni quién es, no la he visto nunca, va allí y empieza a decir barbaridades de mí. Por ejemplo, que se me ayudó financieramente para ser elegido presidente de la Asamblea Parlamentaria. Claro, yo inmediatamente tengo que decir, oiga, vamos a ver, yo fui elegido presidente de la Asamblea Parlamentaria por unanimidad, porque no había ningún otro candidato, tampoco hay que ser muy... Es decir, no es que todos me votaron a mí, es que fue por aclamación, no hubo ni que votar. Veremos qué pasa con este informe que usted ha presentado, veremos qué pasa. Por cierto, ¿ya hay sustituto que le sustituya como miembro del Consejo de Europa? ¿Se sabrá próximamente? A final de mes. A final de mes será de junio. El nombre. Hoy decíamos que era un día complicado para el Partido Popular. Tenemos como invitado al senador Pedro Agramunt. Ha analizado caso Gürtel, pero si nos vamos a la Comunitat Valenciana, también ha entrado en prisión hoy exconsellera de Turismo, Milagrosa Martínez, por el caso Fitur. Tenemos las imágenes, nos las ponen nuestros compañeros. ¿Cómo se queda Pedro Agramunt con esta decisión? Tristeza. Muy triste, porque yo la conozco a Milagrosa y yo creo que ella no se ha llevado ni un solo euro creo personalmente, estoy convencido de que no se ha llevado nada y que, bueno, pues que ha sido una mujer que quizás haya cometido alguna torpeza, no lo sé. Bueno, ahí está la sentencia, que naturalmente acato como todo, pero yo creo que son muchos años para una persona que yo creo que no ha pasado quizás de eso, pues haber sido un poco diligente
el que estaba pasando a su alrededor, no lo sé. No, yo no he sido jamás, no he estado nunca en el gobierno valenciano, no estoy en los 3 hijos, pero desde fuera era una mujer que yo no la creo capaz de haber hecho ninguna... Ya en prisión, Milagrosa Martínez, Álvaro Razu. En la prisión de Villena, sí. Es verdad que es una sentencia que se antoja muy dura. 8 años de prisión, algún medio lo comparaba con La Manada, ¿no? Con un fallo por un hecho muy, muy reprobable. En este caso, claro, no se le acusa de haberse llevado dinero. Es decir, es verdad que fue poco diligente con el tema de Fitur y donde también ha habido 2 funcionarios que han sido con penas. Uno de ellos ha pedido el indulto, otro también podría entrar en prisión. Por cierto, hoy funcionarios del Departamento de Turismo pues han hecho una protesta y han apoyado a esos 2 trabajadores, 2 funcionarios que lógicamente actuaron conforme pues les estaban marcando pues sus responsables, ¿no? Otra cosa es que a lo mejor fueron poco diligentes. Yo, cuando hablaba de corrupción, yo creo que sí que es verdad que no lo podemos meter todo en el mismo saco. Es decir, una cosa es la persona que se lleva dinero público en su beneficio, eso. Otra cosa son aquellos que cometen errores administrativos graves, que también es reprobable, y luego ya hay temas bastante menores que los metemos bajo un paraguas de corrupción. Y yo creo que eso estamos haciendo un flaco favor. Sí, pero porque quizá el ciudadano se ha vuelto más exigente, porque vivimos otra política, porque el bipartidismo se ha acabado, porque asistimos día a día a titulares. De reconocer ninguna de esas afirmaciones, no lo sé. No lo sé, pero es cierto que, bueno, o sea, que un día ella aceptara un reloj de regalo, pues bueno, y por eso pagar 9 años, si esa es la prueba más importante, es que no lo sé, tampoco quiero meterme en líos, pero en todo caso yo digo que acatamos la sentencia y yo me siento muy triste, lo lamento muchísimo por ella y espero que sea capaz de superarlo. Vamos, no puedo decir, de todas maneras, yo sí que he hecho en falta una manifestación por parte del quien era el que era el máximo responsable en esa etapa, que era el presidente Camps. Yo creo que lógicamente lo mínimo que podría hacer el presidente Camps es hacer una manifestación con una presidenta de las Cortes y con anterioridad responsable de turismo, consejera de turismo, que la nombró él. ¿Sí? Yo creo que es lo mínimo que debería hacer. Solo aunque sea por una cuestión humana, ¿no? Por una cuestión humana. Es decir, la sentencia está ahí, no la vamos a poder cambiar. Evidentemente se cometieron irregularidades, pero insisto en el hecho de que una cosa es un fraccionamiento de contrato, otra cosa es robar de la caja pública, eso es otra cosa grave, que estaríamos en el caso del conseller Blasco, por ejemplo, y en este caso pues no es equiparable con el caso del señor Blasco. ¿El caso Rial, Álvaro Razu? El caso Rial yo creo que nos va a dar muchas sorpresas. ¿Sí? Es decir, vamos a ver, el caso de Eduardo Zaplana, que está declarándonos, bueno, creo que todavía no ha acabado su declaración en los juzgados, habrá que ver absolutamente todo. Por un lado, vamos a ver, se supone que ha sido porque ha habido dinero que tenía en un paraíso fiscal, o tenía en el extranjero y que ha intentado en estos momentos traerlo a España. Bueno, habrá que ver ese dinero de dónde ha salido. Se supone por la investigación que ha sido por comisiones. Habrá que probar todo eso. Es verdad que el señor Zaplana, que por cierto, el señor Adamun fue el que le sustituyó a usted en la dirección del partido, por otro lado, en los años 90 y algo. 93. 93. Es decir, usted era el presidente del partido, y en una operación con Aznar y un medio de comunicación... Una vez más renuncié a presentarme al siguiente congreso como presidente regional. Él se presentó como candidato único y fue elegido presidente del partido. ¿Cómo está viviendo todos los titulares que estamos viendo en las últimas horas? Quiero decir, con tristeza. Yo no es que sea... A esta altura no vamos a decir que somos íntimos amigos, pero bueno, es un compañero de partido. Yo estoy sorprendido que 20 años después aparezca todo esto. Bueno, hay situaciones curiosas, no lo sé. Es decir, como decía aquel, dura lex et lex. Bueno, pues si ha hecho algo tendrá que pagarlo, pero como he dicho al principio, respeto absoluto a las decisiones de los tribunales y acatamiento de las decisiones.
Yo espero que, bueno, pues que tengan en cuenta toda serie de circunstancias. Yo el primer día vi que, bueno, supe que él estaba aquí en Valencia para acudir al hospital y no lo llevaron al hospital, lo llevaron, en fin, lo tuvieron unas horas en un cuartelillo de la Guardia Civil en el camino entre Valencia y Benidorm, hasta que luego al final ya por la tarde, a última hora, llegaron a tal, luego lo han llevado a Madrid, luego tal. Bueno, yo no sé, no lo sé, pero yo creo que eso se podría haber hecho de una forma un poco más humanitaria, ¿no? Con en fin, una persona que está en una situación de una enfermedad muy grave. En esa situación, pues no he comprendido muy bien cómo se ha llevado esto, ¿no? En fin, no lo sé, no lo puedo. Eso me ha costado mucho entenderlo. Y por tanto, pues eso es lo que lamento, ¿no? Y por otra parte, pues yo creo que la presunción de inocencia hay que establecerla siempre. Aquí no podemos estar condenando a todo el mundo por un indicio, por una acusación, porque alguien te pide que dimitas, ¿no? Calma, calma. Me parece bien que sea elegante respecto a la sustitución, pero bueno, el señor Zaplana lo sustituye a usted porque hay un pacto, porque Aznar y él llegan a un acuerdo y hay un, entre comillas, golpe de mano. Pero en cualquier caso, en el tema de Zaplana, el tema de Zaplana, si miramos la historia, este señor es alcalde de Benidorm, gracias a una tránsfuga, empiezan casos sospechosos, caso del mapa verde, mapa sonoro. Y luego en la gestión en la Generalitat, yo he denunciado públicamente, cuando estaba trabajando en Levante, supuestos casos de corrupción, que por cierto nos hacían poco caso. Poco caso porque yo creo que había una especie de amnesia social donde uno denunciaba algo y como había para todos y toda la felicidad, pues le daba poca trascendencia. Hemos cambiado a una radicalmente, etapa, ¿no? Quizás a una etapa mejor. En eso sí que a veces también con paso de frenada, eso sí que es cierto. Contra la corrupción, tolerancia cero, yo creo que aquí estamos todos de acuerdo. Absolutamente, ¿no? Y entonces, eso yo creo que este tipo de investigaciones está muy bien. Otra cosa es que yo creo que hay un exceso de literatura muchas veces. Bueno, pues seguiríamos horas y horas hablando con nuestro invitado y con Álvaro Razu, pero el tiempo no nos da para más. Álvaro Razu, un titular que nos deja el señor Agramunt. Pues yo creo que Agramunt nos deja al principio, ¿no? Que ya se empieza a estar acostumbrado de estos casos, de estas sorpresas informativas de todos los días. Ya dejan de ser sorpresas informativas, desgraciadamente, ¿no? Empezamos a acostumbrarnos ya a algo que no deberíamos de acostumbrarnos. Gracias, Álvaro, por haber estado con nosotros. Buenas noches, señora Agramunt. ¿Cuál sería su titular final? Titular, que ayer se aprobaron los presupuestos generales del Estado. Con el que ha empezado. Y que eso es una muy buena noticia para todos los españoles. Venga, pues. Subimos las pensiones, se suben los sueldos de los funcionarios, hay un nivel de inversiones nunca visto en la Comunidad Valenciana, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a quitarle tiempo. Venga. Pero es una magnífica noticia. Pues gracias por haber estado con nosotros esta noche y por haber podido hablar con usted de todos estos temas que imagino que no son agradables. Buenas noches, senador. Buenas noches, muchas gracias. Así terminamos esta semana. Ahora nos vamos, como siempre, recordándoles que volvemos el próximo lunes, como siempre, a la misma hora. Ahora, 7 de Valencia. Buenas noches, buena nit.